En Punto Noticias hablamos de... La Agencia Nacional de Tránsito y el Servicio de Rentas Internas activaron el sistema de matriculación el 17 de enero con el fin de que la ciudadanía cuente con un servicio adecuado a partir del lunes 20 de enero. De acuerdo con las autoridades, la medida se debió a que el sistema para gestión de impuestos vehiculares, administrado por el Servicio de Rentas Internas y enlazado a la ANT, no estaría habilitado por el cierre del año fiscal 2019, la configuración y apertura del nuevo periodo fiscal 2020. Sobre este y otros temas de interés nacional, hablaremos con Álvaro Guzmán Jaramillo, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito. Siete de la mañana con 36 minutos, 7:36 minutos, conforme lo dijimos, ya está con nosotros Álvaro Guzmán Jaramillo, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, que nos acompaña esta mañana. Álvaro, buenos días, gracias por estar en los estudios de Pichincha Universal. Lamentablemente, el 2020 comenzó con una serie de accidentes de tránsito que han obligado a las autoridades a tomar medidas de una u otra forma de corrección, como el retiro de rutas, algunas de las cooperativas de transporte de pasajeros en el país. Ecuador ocupa el tercer lugar en la región andina con el mayor número de accidentes de tránsito. Diariamente 7 personas fallecen en las vías y carreteras del país por esta causa. Las cifras publicadas por la Agencia Nacional de Tránsito son reveladoras. Solo entre enero y diciembre del año pasado se registraron 24.595 accidentes de tránsito a nivel nacional, 19.999 lesionados y 2.180 fallecidos, producto de la siniestralidad de tránsito. Álvaro, buenos días, bienvenido nuevamente. ¿Qué está haciendo la Agencia Nacional de Tránsito frente a esta realidad con la que lamentablemente hemos comenzado el 2020? Una serie de accidentes de tránsito, medidas que ustedes han tenido que adoptar al respecto. Buenos días, un gusto estar aquí en Radio Pichincha. Sí, efectivamente, lo que vive el Ecuador en las carreteras es una tragedia. Tenemos más de 2.000 muertos al año en accidentes de tránsito. La Agencia Nacional de Tránsito ha tomado este reto con gran responsabilidad, y es así que, si bien las cifras del año pasado son las que usted bien indica, hay que dejar claro algunos temas. Primero, hemos mejorado sustancialmente la calidad de recolección de información. Uh-huh. Eso es fundamental, porque sin buenos datos, sin buena información, es imposible generar políticas públicas de calidad. En ese proceso de mejora de información también es complicado reducir los índices. Claro. Porque obviamente se registran de mejor manera cada uno de los incidentes. El año pasado establecimos una serie de políticas que se mantienen para este año para reducir drásticamente los accidentes en transporte público. ¿Por qué nos enfocamos el año pasado en transporte público? Por dos temas importantísimos. Primero, porque el ecuatoriano se mueve en transporte público. Esa es la forma en que todos nosotros llegamos al trabajo, llegamos a la escuela, vamos al hospital, vamos a visitar amigos, salimos de vacaciones. Más del 80% de la población se transporta en transporte público. Entonces, un deber moral y ético asegurarnos que el transporte público sea de calidad. Entonces, implementamos una serie de políticas y los resultados en transporte público son bastante interesantes, porque tenemos una reducción del 43% en accidentes, 78% en fallecidos y 12% menos lesionados en esta modalidad. Es decir, le convertimos al transporte público en la forma más segura y eficiente de moverse en la red vial estatal. Esto no significa que hayamos eliminado los accidentes, pero ya tenemos una política implementada que nos está ayudando a ir disminuyendo. Todavía hay que seguir, esto es un trabajo de todos los días, no hay descanso, y lo hacemos con mucha responsabilidad y mucho gusto, porque creo que tener un trabajo que efectivamente ayude a salvar vidas es sumamente motivador, y eso es lo que nos motiva a nosotros a levantarnos todos los días. El segundo motivo importantísimo es de estabilidad política para la Agencia Nacional, porque cada que había uno de estos accidentes de tránsito, había que
cortarle la cabeza a Al alguien, y por titular. lo general era al director ejecutivo de la agencia. Y más allá de cuidar un puesto, que no es el objetivo, es darle estabilidad para poder seguir implementando políticas, para poder concentrarnos en todas las otras modalidades, porque el transporte público este año representó menos del 2% de todos los fallecidos en las vías. O sea, no es el gran problema el transporte público. El gran problema de la siniestralidad sigue siendo el transporte privado. Es el transporte privado, son las motos, y aquí hay un crecimiento muy, muy grande de motos que ingresan todos los años al Ecuador, y tenemos que concentrarnos en esas modalidades, sino que, claro, la agencia no ha tenido estabilidad para poder fomentar, terminar de implementar políticas que nos ayuden a reducir estos accidentes, y este año hemos iniciado con mucha fuerza en ese sentido, cosas sencillas pero que son fundamentales. Por ejemplo, la semana anterior pudimos entregar por adelantado. Primero, nos pusimos al día con las placas que fue un dolor de cabeza en los que ha sido meses, siempre sí. un dolor de cabeza para la agencia, pero cambiamos todos los procesos internos con ayuda del CERCOP, y lo primero que hicimos fue ponernos al día con todas las placas que estaban rezagadas. Una vez que estaban las placas rezagadas, entregamos por adelantado las placas a los diferentes municipios del país para todo este año. Con esto, ya los municipios, más que los municipios, ya no existe una excusa para que los vehículos anden sin placas y los vehículos nuevos salgan del concesionario sin placas. Porque esto es fundamental, porque si un vehículo no está identificado, es bien complicado hacer el control. Entonces, ese paso hemos dado, que es sumamente importante, y dos pasos fundamentales que estamos terminando en este mes. Hoy hacemos el anuncio de uno de ellos. Es el uno, subir toda la base de datos que está de la Agencia Nacional de Tránsito, que actualmente se encuentra en servidores propios de la agencia, a la nube. Ya. ¿Qué significa esto? ¿Qué beneficio trae esto? El sistema de la agencia no ha sido renovado en mucho tiempo, y la cantidad de datos que tiene a colapsar la base de datos, y esto hace que el sistema constantemente sufra cortes y caídas. Con los datos en la nube, ya la saturación de los servidores no existe, y el número de caídas y cierres de sistemas son menores. Y la otra cosa que estamos haciendo es que los duplicados de licencia por robo o pérdida se los pueda hacer en línea. Estos dos elementos va a generar que el proceso de sacar la licencia sea mucho más expedito, mucho más eficiente. Ya no va a haber esos problemas de mucho tiempo de espera para sacar un turno de licencia, y eso sin duda va a minorar esa necesidad de a veces de la gente utilizar medios oscuros para sacar licencia, que no necesariamente garantiza que la licencia sea sacada de la mejor manera. ¿Ya han erradicado este problema que había al interior de la Agencia Nacional de Tránsito, de estos grupos de personas que se organizaban, funcionarios de la misma agencia, para otorgar licencias al interior, digamos, sin seguir todos los protocolos de rigor? Nosotros seguimos trabajando en eso, ese es un proceso continuo. Efectivamente hay muchas redes, no necesariamente internas de la agencia, pero sí de fuera, porque aquí hay un negocio. Entonces sí hay redes, estamos en constante trabajo conjunto con la Fiscalía, tenemos ya acuerdos firmados para este tipo de investigaciones, pero claro, si nosotros damos facilidades en la agencia para la obtención de este título habilitante que entrega el Estado a los ecuatorianos para que puedan manejar, ya sí se disminuye de manera importante estos intentos de sacar una licencia. Entonces ya podemos desde este año seguir con políticas para reducir los accidentes en los vehículos livianos. Don Álvaro, ¿qué se está haciendo para
atender, por ejemplo, a las víctimas de los accidentes de tránsito. Estaba antes en vigencia el denominado SOAT. Este seguro que se cobra con la matrícula sigue vigente. ¿Cómo se aplica esto en caso de las personas que son resultado víctimas de los accidentes de tránsito y cuánto invierte el Estado en ello? El SOAT desapareció efectivamente hace algunos años, pero fue reemplazado por el SPAT. Uh-huh. El SPAT es un seguro que justamente busca atender a las víctimas de accidentes de tránsito, pero más allá de eso, lo que se ha hecho a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, porque ya el SPAT y la atención a víctimas tiene otros organismos que tienen que articularse para trabajar en este tema. Se firmó un acuerdo conjunto, el SPAT firmó un acuerdo con una serie de instituciones, Fiscalía, Ministerio de Salud, para atender de manera específica a las víctimas de los accidentes de tránsito, porque no solamente son una víctima de accidente de tránsito, no solamente la persona que sufre el accidente, sino son sus familiares, la gente cercana que está ahí, y sí se necesita un departamento psicológico, un departamento médico de atención y seguimiento a todas estas personas después de un accidente de tránsito. Entonces el Estado tiene estas instituciones, pero estaban desarticuladas. Con este acuerdo que firmó el SPAT con las diferentes instituciones, lo que trata es de consolidar todos estos servicios dentro de una sola oficina. De acuerdo a las estadísticas, la provincia del Guayas es una de las que más concentra este tipo de siniestralidad por accidentes de tránsito. ¿A qué se debe? A ver, aquí hay que hablar de un tema que es sumamente importante. Los gobiernos autónomos descentralizados son los rectores de la competencia dentro de sus territorios, y efectivamente Guayas y Pichincha generan cifras muy altas en las estadísticas, y es por Quito y Guayaquil. Nosotros sí necesitamos que los gobiernos autónomos descentralizados generen políticas de reducción de accidentes de tránsito en sus territorios, porque la Agencia Nacional de Tránsito, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas actúan con normativa general, pero quienes tienen que implementar dentro de sus territorios son los responsables, los rectores de la competencia en estas áreas. Como Agencia Nacional de Tránsito, nosotros y Policía Nacional y Comisión de Tránsito del Ecuador estamos encargados de la red vial estatal, pero sí es importante que los gobiernos autónomos descentralizados generen sus propias políticas, sus propios planes, porque el territorio es muy variado y la causística de cada uno de los territorios cambia mucho. Entonces es sumamente importante que los municipios trabajen en sus propias estrategias. Esa es la maravilla de la descentralización, poder estar cerca del territorio y poder generar soluciones a las problemáticas. Pero en este caso, en este tema específico de la seguridad vial, nosotros no vemos planes agresivos de reducción de accidentes de tránsito en los municipios, y es sumamente y constantemente estamos haciendo llamados, invitaciones a los municipios para que lo hagan, y la Agencia Nacional de Tránsito siempre abierta, presta para colaborar en lo que se necesite. Lo que sí hemos hecho, y es sumamente importante, tenemos una mesa nacional de seguridad vial donde articulamos con todos los actores del tránsito, Policía Nacional, ECU 911, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para ir entendiendo la problemática a nivel nacional y ir dando soluciones. Esta mesa nacional nos ha dado excelentes resultados. Esta misma mesa las estamos replicando a nivel provincial. La idea es que los directores provinciales, tanto de la Agencia Nacional de Tránsito como del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, comiencen a interactuar con las alcaldías locales, con las prefecturas, uh-huh, porque las prefecturas también manejan el transporte dentro de sus redes viales, para ir corrigiendo temas de infraestructura o aumentar los controles en ciertas áreas donde se necesite, porque no todo es control, ¿no? Eso es importante. Entonces, las famosas curvas peligrosas, falta de señalética, falta de iluminación, todo eso se está articulando a través de estas mesas con el fin de ir reduciendo los accidentes para mejorar los controles, porque si bien dice usted, los controles no son todos, pero sí son importantes, porque, por ejemplo, en las causas de los accidentes de tránsito sigue siendo la predominante la imprudencia del conductor, el
respeto a la normativa, el conducir con un celular, el acelerar, el ir a exceso de velocidad, sigue siendo la imprudencia antes que el estado mecánico como tal de las unidades los que provocan los accidentes de tránsito, y ahí si se hacen necesarios los controles. Efectivamente, y aquí también no solamente el control es fundamental. Eso hay que dejarlo claro, no que no se quede la idea de que no es fundamental, pero no es lo único. Uh-huh. Y aquí también un llamado a la corresponsabilidad, o sea, no existen un agente por cada vehículo. Sería o sea, ideal. Un tema tan sencillo como cuando estemos manejando, apaguemos el celular, no va a pasar nada. Uh-huh. No va a pasar nada en esos 20 minutos, 30 minutos de trayecto. Pongamos el celular en la gaveta a un lado, apaguemos, no le hagamos caso durante esos 20, 30 minutos. Eso es fundamental. El celular en el vehículo, esto es duro, pero mata. Es así. No nos olvidemos que cuando estamos en un vehículo liviano, en una máquina de acero, en el momento en que imprime velocidad, si tenemos un descuido, puede generar nuestra muerte y la muerte de terceros, de los otros actores viales. Entonces sí, efectivamente, conducir mientras se maneja, nos peinamos mientras manejamos, comemos mientras manejamos, hacemos una serie de cosas que no son compatibles. Cuando uno maneja, solo puede manejar. Entonces es bien importante tener eso en la mente. A veces nos olvidamos, ya es tan del día a día el tema de subirse al auto, prenderlo y manejar, que nos olvidamos que estamos sobre una máquina que al imprimir velocidad puede convertirse en un arma mortal. ¿Ustedes tienen un ponderado de cuánto le cuesta al país un accidente de tránsito con muerte de por medio, o sea, del conductor o de la otra persona a la que el vehículo impacta? A ver, ese es un tema ético y complicado, porque cada vida no podemos ponerle valor. Yo sé, pero al Estado le cuesta. Pero claro, sí hay estudios estimados, y en la región como América Latina los accidentes de tránsito cuestan entre un 2 y 3% del PIB anualmente. Porque también hay que dejar claro, si bien nosotros tenemos una política nacional liderada por el presidente que se llama el Pacto Nacional por la Seguridad Vial, donde se establecen estas líneas, y la verdad es que lo hemos tomado con muchísima responsabilidad los entes responsables de llevar esta política a que se materialice, es un problema de orden mundial. O sea, los accidentes de tránsito ya son considerados una pandemia mundial, son 1.3 millones de muertes al año por accidentes de tránsito, más de 50 millones de heridos por accidentes de tránsito al año. Tenemos que tratarlo, y por eso está dentro de los objetivos de desarrollo la reducción de los accidentes de tránsito. Si bien este es un problema que le cuesta a toda la humanidad, y en el Ecuador estamos muy conscientes de eso, generando políticas para reducir, pero como Estado no podemos hacerlo todo. Sí hacemos un llamado grandísimo a la corresponsabilidad. O sea, si tomamos una cerveza, dejemos parqueado el vehículo, llamemos un taxi o caminemos a nuestro destino o subámonos a un bus, no manejemos. Y estos son temas que se han venido repitiendo durante años, pero la gente insiste en conducir a exceso de velocidad, insiste en conducir luego de haber ingerido bebidas alcohólicas. El celular, ahora el gran problema es el celular. La gente chatea, revisa sus cuentas de redes sociales, habla por el celular, y esto realmente es un problema bastante serio. Si es que tiene que hacer una llamada urgente, oríllese, estacione el vehículo y haga la llamada, pero no mientras conducimos. Estamos conversando con Álvaro Guzmán Jaramillo, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito. Otro de los aspectos a los que se ha dedicado mucha importancia este año por parte de ANT es el tema de la matriculación vehicular, que tuvo algunos inconvenientes en el último mes del año. Entiendo, ya esto se ha retomado. ¿Cómo avanza? Sí, la matriculación es responsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados, son los municipios quienes realizan la matriculación. Sin embargo, para poder realizar el proceso de matriculación, los municipios tienen que abastecerse de la información que generamos desde la Agencia Nacional de Tránsito y Servicio de Rentas Internas. Este año, por el cambio de la ley, había que hacer una serie de programaciones y reprogramaciones en los valores, particularmente al inicio del año. Normalmente los mantenimientos se hacen al inicio del año, pero ahora se nos juntó el mantenimiento y
cambios en la ley, y esto sí generó unos retrasos adicionales en el inicio del proceso. Había estado anunciado para el día 3 inicialmente, pero pudimos conjuntamente con el SRI salir realmente el día 16 y se lo oficializó el día 17. La matriculación en sí empieza en los municipios recién el 1 de febrero por los temas de calendarización. Actualmente, estos días normalmente lo que se matricula son los vehículos rezagados, aquellos que no pudieron matricular el año anterior, y los vehículos nuevos. Estamos con el sistema operativo, haciendo ciertos ajustes que se van presentando ya con la operatividad, pero el sistema está funcionando y ya los municipios están matriculando vehículos. En lo que tiene que ver con las reformas, por enésima vez en la Asamblea Nacional se están discutiendo reformas a la ley de tránsito. Cada 2 o 3 años se hace esto para tratar de contrarrestar lo que estábamos hablando, el tema de la siniestralidad y los altos índices de accidentes de tránsito, de muertes, de heridos y de discapacitados que esto genera. ¿Ustedes cómo miran el tratamiento de estas reformas a la ley de tránsito al interior de la Asamblea Nacional? Hay algunos petitorios, entre ellos de estas empresas que proveen el servicio de taxi por aplicaciones digitales, pero del lado de los taxistas oficiales también hay el reclamo de que ellos deben cumplir con lo que la ANT ha dispuesto, el tema de los títulos habilitantes, de que sean conductores profesionales. Sin embargo, esto todavía no está totalmente claro. La ley, como cualquier infraestructura, requiere mantenimiento constante. La verdad es que en eso nosotros mantenimientos siempre van a ser positivos. Creo que el trabajo que está haciendo la mesa ocasional que está tratando este tema está haciendo un trabajo muy, muy interesante, ha hecho un trabajo de territorio interesante para poder recoger las necesidades e ir haciendo los cambios que se requieren. Como Agencia Nacional de Tránsito hemos llevado algunas propuestas a la mesa que han sido recibidas de la mejor manera, y muchas de estas han sido aceptadas dentro del primer debate. Actualmente se encuentran en el segundo debate. En el caso de las plataformas, más allá de las plataformas, en general el transporte de personas dentro de las ciudades sí tiene que tender hacia los servicios masificados. ¿Qué quiero decir con esto? Que es primordial que las ciudades demos prioridad a los buses, a los trenes, a los que pueden llevar grandes cantidades. Y para el transporte individual, que también es importante, trabajar en mejorar las áreas peatonales y las bicicletas. Las bicicletas realmente es un invento que está funcionando desde hace 200 años, pero es el transporte del futuro. O sea, es así de claro, porque es eficiente, ocupa poco espacio, se propulsa con el mismo pasajero, pero también necesitamos de los otros modos. Entonces, yo creo que la ley lo que tiene que hacer es fomentar estos modos: transporte público, caminata y la bicicleta. Tal vez el orden es distinto: primero la caminata, después la bicicleta y luego el transporte público. La ley tiene que asegurarse que estos medios sean los prioritarios. Eso es lo más importante. Luego, y que estos medios cumplan con la normativa vigente para que haya igualdad ante la ley para todos. Sí, por supuesto. Primero estoy hablando de los medios que nos ayudan a movernos de una manera sostenible. Uh-huh. Y luego hay las otras modalidades: taxis, carga y demás. En el tema de taxis, aquí sí hay que dejar claro un tema. El espacio de vías en una ciudad es finito. Por lo tanto, tiene que ser bien administrado. No pueden entrar cualquier número de vehículos a operar. Sí tiene que haber un control del número de unidades y que ese número de unidades responda a las necesidades reales de cada una de las ciudades, porque si no es un caos para toda la ciudad. La congestión no nos dejará que la ciudad se desarrolle, por un lado, y entre ellos habrá tal competencia que no será negocio para ninguno. Entonces, lo importante, hay que esperar a ver qué dice en qué resulta la ley en base a este tema, pero lo más importante es que el número de vehículos que entren a circular, ya sea a través de las plataformas o con taxis, primero
no exista competencia desleal entre estas diferentes modalidades, que todo sea bajo un ámbito de competencia leal, por llamarlo de alguna manera, pero que el número de unidades de vehículos circulando en la vía sean los que la ciudad necesita y que no caoticen las ya caóticas calles de nuestra ciudad. Para finalizar, Álvaro, un poco solo reiterar en el tema de que los usuarios van a poder obtener el duplicado de la licencia en caso de robo, me parece que lo dijo, a través de vía electrónica o en línea. Sí, hoy día vamos a hacer una rueda de prensa a las 10 de la mañana, a la que ustedes también están cordialmente invitados, donde vamos a dar los detalles de este proceso, pero básicamente lo que estamos haciendo es que aquellas personas que han perdido la licencia y todavía tenían tiempo, su licencia no habían caducado, van a poder hacerlo a través de la página web de la Agencia Nacional de Tránsito, todo el proceso, y solamente se acercarán a la agencia a presentar la denuncia del robo, y con eso canjear su licencia. Directamente a la agencia, no a ninguna instancia judicial. Directamente a la agencia. La idea es que en 48 horas, una vez que se haya hecho la solicitud a través de la página web, reciban el documento. ¿Y el costo? El mismo costo que dependiendo del tipo de licencia, esos están claramente identificados en la página web de la Agencia Nacional de Tránsito, no va a tener ningún costo adicional. Le queremos agradecer a Álvaro por su presencia en nuestros estudios. Álvaro Guzmán Jaramillo, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, gracias por estar aquí, por compartir la información. Recuerden ustedes, amigos oyentes, hoy la Agencia Nacional de Tránsito va a dar a conocer este novedoso sistema para obtener la licencia a través, el duplicado de la licencia en caso de robo, a través de la vía electrónica en línea. Hoy la Agencia Nacional de Tránsito dará más detalles a través de una rueda de prensa, pero ya lo hemos tenido acá, contándonos este avance tecnológico que se pondrá en marcha a partir de cuándo, Álvaro. A partir del día de hoy. A partir del día de hoy. Sí. Muy bien. Muchísimas gracias por su presencia en nuestros estudios. Les formulamos una inquietud al inicio de este diálogo. ¿Cree que existe alguna estrategia efectiva para reducir la siniestralidad de tránsito en el país? Un 81% de nuestros amigos oyentes y quienes nos siguen a través de redes sociales se ha pronunciado por el no, frente a un 19% que considera que sí es posible encontrar esta estrategia. Son las 8 de la mañana con 1 minuto. Vamos a una breve pausa. Volvemos enseguida con más información.